Si su meta es tomar el mando de su mente, si ha decidido forjar una existencia de alto calibre y una resolución firme, este es el instante de actuar. Antes de avanzar, le pido que haga dos cosas. Primero, únase a nuestra comunidad suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones. Aquí cultivaremos su fuerza interior noche tras noche. Y segundo, deje su me gusta en este vídeo para que más individuos que anhelan controlar su destino descubran esta revelación crucial. Habiendo cumplido, le solicito su concentración total, porque lo que viene es la clave de la autosuperación. Observamos a menudo a estos individuos de elevadísimo patrimonio, como he mencionado en múltiples ocasiones, residentes en los Estados Unidos. Nos preguntamos cuántas corporaciones de gran renombre y respeto no se dedican al blanqueo de capitales para organizaciones delictivas mexicanas. Con la información revelada justamente ayer por las declaraciones de Mar García Harfuch y las posteriores filtraciones en el ámbito norteamericano, nuestras presunciones iniciales se ven simplemente ratificadas. Gran parte de estas facciones delictivas en el territorio mexicano funcionan como la estrategia encubierta, el llamado caballo de Troya, para que acaudalados norteamericanos sustraigan crudo de México, llevándoselo directamente a sus instalaciones para lucrar con ello. Es notable el dicho popular sobre que la cuerda cede por el punto más frágil. Y aclaro, esta noticia no es anticuada, aunque alguien haya sugerido que la información es obsoleta, de la fecha 30 de mayo del año 2025. No es así, de hecho, aparece hoy en la primera plana del diario La Jornada. Por lo tanto, señor Jesús Chaires, no se trata de una noticia pasada, sino de un evento de hoy, no permitamos confusiones. Aquí observamos lo que informó García Harfuch, un golpe contundente contra el robo de combustible, conocido como huachicol, en Tabasco, donde confiscaron más de 3 millones de litros de carburante. Este evento, colegas, fue meramente el preludio de lo que se iba a exponer con esta importante incautación. Una cifra descomunal, 3 millones de litros de huachicol, imaginen. Se trata de una maniobra a gran escala, pues el descubrimiento valida lo reportado sobre esta estructura transnacional de tráfico que ha funcionado de forma discreta por años, usando el combustible que los grupos criminales hurtan a México para venderlo a magnates norteamericanos. De esta manera, actúan como esa herramienta de penetración para dinastías millonarias como la que vemos. Noten que esta no es una fotografía de referencia, sino la residencia principal donde habitaba este binomio con grandes recursos económicos, imputado por el desfalco de más de 300 millones de dólares, según las pruebas, producto de la venta ilícita de huachicol mexicano. Hablamos de Kyle Jensen y a James Lane Jensen, de 68 años, además de su esposa y su hijo. Esto configura un engaño tremendo, puesto que revela un nexo innegable entre las organizaciones criminales en México y los ejecutivos de cuello blanco en Estados Unidos, individuos de altísimo perfil y respeto que ahora han sido desenmascarados. Vean esa residencia, edificada con el recurso energético robado al pueblo de México. Aquí pueden ver a los señalados, James Lane Jensen y su descendiente, Maxwell, de quienes lamentablemente les compartiré el desenlace de su caso en la jurisdicción norteamericana. Pero lo que ya es evidente es que sus lazos no se limitan a Estados Unidos, sino que se extienden a refugios fiscales. Y el seguimiento de este hidrocarburo, notificado ayer por Harfuch, demuestra que no era un negocio insignificante. Se trataba de un entramado internacional sumamente articulado. De hecho, las tomas que observan ahora son las fotografías auténticas difundidas anoche por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina de México, donde se aprecian miles de contenedores repletos de lo que resultó ser huachicol, es decir, combustible hurtado. Para quienes nos sintonizan fuera de México, ¿qué significa este término? Huachicol es el nombre que se da a la gasolina que las bandas delictivas sustraen de las tuberías de la empresa petrolera estatal, Pemex, para venderla en los Estados Unidos. Ahora queda claro su destino final. El establecimiento que observan, que se denomina Ranchería El Plátano y Cacao, se ubica en la Municipalidad Centro de Tabasco. En este terreno, que carecía de licencia visible y cuyo propietario se desconoce, el operativo conjunto descubrió más de 3.123.000 litros de subproductos petrolíferos. Deténganse a pensar en la magnitud. Estaban almacenados en cerca de 4.000 envases metálicos, que ven ahora, junto a equipo pesado y vehículos preparados para transportar ese carburante robado, presumiblemente con destino a Estados Unidos. En esta instalación, que se presume estaba sobre un ducto de Pemex, se realizaba la extracción y el llenado de los recipientes. Funcionaba como un centro de recolección y distribución. Era un predio acondicionado para guardar y movilizar ingentes cantidades de hidrocarburo sin despertar recelos. La novedad que Harfuch presentó ayer es que la pesquisa no se limitó a la confiscación, sino que se enfocó en seguir el rastro del combustible. Es decir, no solo fue la acción de incautar,
sino de delinear los trayectos de salida utilizando bitácoras satelitales, datos de GPS y análisis de comunicaciones telefónicas. El hallazgo es revelador. La mayoría de los camiones no se dirigían a refinerías ilegales ni a otros estados mexicanos, sino que muchos se dirigían al norte, hacia Estados Unidos, por caminos con escasa vigilancia. Por ejemplo, los cruzan por Tamaulipas, donde la señal se esfuma, y después los mismos vehículos reaparecen en los registros de entrada de ciertas instalaciones en Texas. Una de estas rutas enlaza con el caso de Arroyo Terminals, una compañía en Río Hondo, Texas, que declaraba manejar aceites industriales obsoletos, pero que en realidad no estaba tratando desechos. Alegaban reciclar aceite de motor para evadir los controles, pero lo que realmente recibían era petróleo crudo robado a petróleos mexicanos. La firma Arroyo Terminals es propiedad de los sujetos que verán en pantalla, James Lil Jensen y su hijo, Maxwell Jensen, quienes residen en esa vivienda, su principal domicilio. James, de 68 años, habita esta propiedad valorada en $9.1 millones, situada en Draper, Utah, y ha tenido vínculos con el sector energético por largo tiempo. Su hijo, Maxwell, de tan solo 25 años, para su desgracia, fue involucrado por su padre, siendo copropietario y encargado de parte de la operativa logística de esta compañía que trafica con el huachicol sustraído por las mafias de México para comercializarlo en Estados Unidos. Actualmente, ambos enfrentan imputaciones por tráfico de crudo y evasión aduanera. También se les imputa blanqueo de activos y, adicionalmente, prestar apoyo y estructura a un grupo delictivo que, según la administración previa, es considerado terrorista. Usaremos el término terrorista para evitar inconvenientes en la transmisión, pero saben a qué me refiero. Es una mafia de gran influencia, y la acusación es seria, ya que el Departamento del Tesoro estadounidense ha catalogado a esta organización mexicana en su lista de entidades sancionadas por terrorismo. Por ende, los fiscales afirman que Jensen conocía perfectamente la procedencia del hidrocarburo, a quien se lo adquirían y que banda criminal se ocultaba tras las empresas pantalla en México. Observen las cifras de lo que se les atribuye. Se estima que, entre mayo del 2022 y abril del 2025, estos individuos habrían introducido ilegalmente al menos 2.881 cargamentos de huachicol. Esto, si lo calculamos en dinero blanqueado directamente, supera los $47 millones. Pero si sumamos el valor estimado del petróleo que se ha comercializado, de acuerdo con los datos presentados por el fiscal adjunto Michael Hess, el esquema podría alcanzar fácilmente los $300 millones. ¡Qué locura! El petróleo era clasificado como desecho. Se declaraba como destilados contaminados procedentes de México para sortear las inspecciones de importación, lo que les permitía introducir el crudo sustraído sin pagar impuestos ni ser auditados. Y claro, amigos, aquí la corrupción es abundante. ¿Acaso las aduanas de Estados Unidos son ingenuas? No lo son. De hecho, son muy sofisticadas, empleando sistemas electrónicos de vanguardia. Cuando cruzábamos, antes de la llegada de cierta administración, de Canadá a Búfalo, al pasar por el lado estadounidense, casi no te inspeccionaban, solo entregabas el pasaporte, sin requerir visa en ese punto, y te preguntaban el motivo del viaje antes de dejarte pasar. Tienen escáneres por ambos lados, capaces de detectar fácilmente, incluso, dolencias. Así que no acepto el argumento de que no existe corrupción en las aduanas norteamericanas o complicidad de otras autoridades. Por supuesto que estaban al tanto. Ahora veremos si estos detenidos, esta familia acaudalada, decide cooperar. El transporte no era solo terrestre, sino también marítimo. Hablamos de embarcaciones que cargaban el crudo desde Arroyo Terminals y lo distribuían por mar a clientes, dentro y fuera de Texas, con documentación ya legalizada, dándole un aspecto oficial. La investigación actual demuestra que los desembolsos de los Jensen se dirigían, como ya les había anticipado, a compañías mexicanas vinculadas directamente con una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Les hemos comentado antes que el dinero ilícito, en dólares, no se traslada a México en cajas improvisadas, se blanquea a través de respetables corporaciones como estas. La detención de los Jensen, entonces, ratifica que ellos conocían perfectamente que esos capitales nutrían al crimen organizado en México. De ahí la gran hipocresía, porque muchos de estos multimillonarios estadounidenses no alcanzarían tal fortuna si no sirvieran como testaferros, si no blanquearan capitales o no hicieran tratos con estas bandas. No se trata de desconocimiento, ellos sabían perfectamente sus acciones. De hecho, ya se había descubierto en el año 2011 que Pemex ya había señalado a Jensen por adquirir condensado de petróleo robado. En ese momento, Jensen desestimó los cargos, pero como Pemex no reunió pruebas concluyentes en el 2011, el caso se cerró. Por una razón sumamente extraña, y aquí seguramente también hubo corrupción, Pemex retiró la querella en el 2013.
¿por qué retirarían la denuncia contra Jensen? La respuesta, como se pueden imaginar, no fue gratuita. Es probable que un esquema de corrupción operara también en esa ocasión. Este comportamiento se repite, pero ahora con una mayor repercusión, donde en el lado mexicano se producen estas grandes incautaciones de huachicol en Tabasco, se identifica el trayecto del carburante robado, y esa senda conduce directamente hasta Utah y a otras ubicaciones en Estados Unidos. Ya es imposible negarlo. Gran parte de esta situación se relaciona con el hecho de que el 23 de abril de este año, hace solo un mes, agentes federales norteamericanos llevaron a cabo redadas en Utah y Texas, en una operación de inteligencia coordinada, lo que condujo a la captura de esta pareja millonaria, que mantenía una fachada de personas honorables y acaudaladas. Kelly Jensen, la cónyuge que ven junto a su esposo, fue arrestada justo a las afueras de su suntuosa residencia, junto a su hermano Zachary. Todos fueron aprehendidos en Texas. Kelly y Zachary también enfrentan cargos por blanqueo de dinero. No obstante, el 27 de mayo, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas solicitó el retiro de los cargos en su contra, aduciendo intereses de la justicia, sin ofrecer más explicaciones. ¿A qué intereses de justicia se refieren? Simplemente se notificó que, de forma enigmática, el gobierno estadounidense los dejó en libertad. Fueron excarcelados. No se proporcionó ningún motivo a la prensa, a los abogados, ni a los propios fiscales. No explicaron la razón. A pesar de la cuantiosa suma de dinero implicada, a pesar de que les decomisaron bienes en el momento de la comisión del delito, a pesar de haber documentado los lazos con las bandas criminales, y a pesar de que una parte de la familia estaba acusada, se les exoneró sin justificación alguna. James y Maxwell, por su parte, sí continúan siendo procesados. James está ahora en una situación similar, aunque no en un penal, sino bajo reclusión domiciliaria. Imaginen dónde está sufriendo su arresto en estos instantes, nada más y nada menos que en su propia mansión. Está detenido, supuestamente sin opción a fianza, pero en su paraíso personal. La fiscalía argumenta que posee lazos importantes con México y que viajaba frecuentemente a la zona, donde realizaba los negocios directamente con el crimen organizado, además de tener propiedades en las Bahamas. La familia de magnates americanos se declara inocente, pero los fiscales no solo han documentado que lavan dinero para las bandas, sino que también participan activamente en la sustracción de combustible, huachicol, para venderlo en Estados Unidos. Presentaron múltiples evidencias de las rutas del dinero y del huachicol, vinculándolas a la masiva confiscación que se realizó ayer en México. Hace 2 semanas se había llevado a cabo un operativo similar en Tabasco, lo que pudo haber provocado la confusión de quienes creían que la noticia era antigua. No lo es. La información es de ayer y se relaciona con la detención previa de hace 2 semanas que precede la imputación a estos estadounidenses. Había ya mucha evidencia, incluso utilizaban sistemas de comunicación cifrada para coordinar los envíos, y así se conectó toda la operación con Tabasco. Cuando Arfuch examina la información de los cargamentos retenidos, encuentra una prueba adicional. Muchos de esos contenedores portaban códigos logísticos que ya se habían usado en entregas anteriores. De esta forma se desenreda la ruta del dinero, los números de lote y las etiquetas de los supuestos productos reciclados, que eran una máscara para el crudo hurtado. Esos códigos muy probablemente coincidían con los archivos internos de Pemex Logística, lo que sugiere que alguien con acceso dentro de Pemex estaba filtrando datos para dar apariencia de legalidad a la mercancía. Es imperativo investigar lo que sucede al interior de Pemex, puesto que no se trataba de documentos falsificados de forma chapucera, sino de formularios generados desde dentro, con idéntico formato, nomenclatura y sellos digitales. Incluso hay rastros de documentos hasta en oficinas gubernamentales que emiten permisos de traslado. Es una telaraña de corrupción, amigos, muy intrincada, pero la acción tomada ayer es un golpe devastador. Fíjense, apenas se hace un movimiento en México y los culpables se emergen del otro lado. Al presionar el hormiguero, las hormigas salen por Utah. Miren dónde aparecen los cómplices. Y luego lamentamos la alta violencia en México. Sí, pero ¿quién se beneficia de toda esa violencia? Es una doble moral evidente. Y lo más grave, amigos, es que nos están robando nuestro petróleo. A final de cuentas, es un hurto de crudo perpetrado de la forma más sofisticada. Alegan, yo no lo robé, lo robaron sus delincuentes, a mí no me involucren. Dicen, Estados Unidos no nos está robando nuestro petróleo, nosotros respetamos lo de ustedes. No obstante, ¿por qué razón 7 de cada 10 armas que usan los cárteles mexicanos son de origen estadounidense? Con esas armas, roban el petróleo de México y ese petróleo se lo entregan a estos magnates. Es el caballo de Troya en acción. Lo innegable, amigos, es que ya no tienen forma de desmentirlo.